Mi propio hijo me miró a los ojos y dijo: «Ya no eres parte de mi familia». Después de 28 años lavando, cocinando y sacrificando hasta el último centavo para criarlo sola, Lucas decidió que yo no era digna de su nuevo apellido ahora que había heredado millones. Lo que él no sabía era que yo guardaba documentos que podían hacer que esa fortuna se le escurriera entre los dedos en 48 horas. Cuando me humilló frente a sus nuevos y ricos amigos, me di cuenta de que era hora de mostrarle a mi hijo que la mujer a la que él llamaba la empleadita tenía más poder del que jamás se había imaginado. Pero antes de seguir, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Sentí sus miradas apenas entré al salón. 20 pares de ojos analizándome, desde mi vestido floreado comprado en oferta hasta mis uñas desgastadas por décadas de tallar ropa en el lavadero. El salón de fiestas del condominio de lujo brillaba con sus luces de cristal, mientras los invitados sostenían copas que probablemente costaban más que mi salario semanal como trabajadora doméstica. Era el cumpleaños número 30 de mi hijo Lucas, el primero desde que recibió la herencia que lo cambió todo. Hace 6 meses, Lucas descubrió que era el único heredero de un tío abuelo lejano que nunca conocimos. 65 millones de pesos mexicanos, aproximadamente. De la noche a la mañana, mi hijo, que creció durmiendo en el sofá de la sala en nuestro apartamento de una habitación en la periferia de Nezahualcóyotl, se transformó en uno de los solteros más codiciados de Polanco. Atravesé el salón tímidamente, buscando a mi muchacho. Estaba en el centro de un grupo, vistiendo un traje que probablemente costaba más que todos los muebles de nuestra antigua casa juntos. A su lado, una mujer elegante de cabello impecable sostenía su brazo posesivamente. Amanda, la novia que apareció misteriosamente 2 semanas después del anuncio de la herencia. «Lucas», llamé, mi voz más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Él se volteó. Por un instante, vi un destello de cálido reconocimiento en sus ojos, el mismo muchacho que corría a mis brazos cuando volvía de la escuela. Pero ese destello desapareció rápidamente, reemplazado por algo frío y distante. «Mamá», dijo, sin moverse para abrazarme. «¿Viniste?» «Claro que vine. Es tu cumpleaños». Amanda me examinó de pies a cabeza, una sonrisa educada pero distante en sus labios perfectamente pintados. «Así que esta es tu madre. ¡Qué adorable!». Lucas pareció incómodo, mirando alrededor como si temiera que alguien pudiera estar observando. «Mamá, ¿quieres algo de beber? Tal vez podrías esperar en la mesa de la esquina mientras saludo a algunos invitados importantes». «¿En la mesa de la esquina?», repetí confundida. «Pensé que podríamos estar juntos un rato. Apenas te he visto desde que te mudaste aquí». Amanda soltó una risita discreta. «Lucas, cariño, el embajador acaba de llegar. Necesitamos saludarlo». Lucas asintió rápidamente. «Mamá, me disculpo, pero tengo invitados importantes que recibir. ¿Por qué no disfrutas del buffet? Hablamos más tarde». Antes de que pudiera responder, se alejaron, dejándome sola en medio del salón. Noté algunas miradas curiosas, algunas risitas ahogadas. Caminé hasta la mesa indicada, en el rincón más distante, parcialmente oculta por un enorme arreglo floral. Pasó 1 hora, luego otra. Lucas circulaba por el salón, conversando animadamente, riendo fuerte, pero nunca se acercaba a mi mesa. Cuando un mesero pasó con champaña, intenté tomar una copa, pero él me ignoró deliberadamente. Fue cuando Claudio, mi vecino de toda la vida y el único rostro familiar en la fiesta además de Lucas, se sentó a mi lado. «Teresa, ¿estás bien? Parece que vas a llorar». «Estoy bien», mentí forzando una sonrisa. «Lucas está ocupado, es natural». Claudio frunció el ceño. «No es natural que te esconda aquí como si fueras un secreto vergonzoso. Vi al mesero ignorarte». Hablé con Lucas sobre eso, ¿y sabes qué me dijo? Que los meseros tenían instrucciones de servir solo a los invitados principales.
Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Invitados principales? Mira, Teresa, sé que es difícil de oír, pero algo anda muy mal con Lucas desde que recibió esta herencia. ¿Viste la lista de regalos que pidió? Ni siquiera puso tu nombre en ella. Era cierto. Cuando pedí la lista para comprar un regalo, la secretaria de Lucas me informó que la señora Teresa no constaba en la lista oficial de invitados para regalos. Terminé comprando una corbata, lo mejor que pude pagar, que ahora parecía ridícula en mi bolso gastado. Solo se está adaptando a su nueva vida, defendí automáticamente, el instinto materno hablando más fuerte que el dolor. En ese momento, las luces disminuyeron y Lucas subió a un pequeño escenario montado en el centro del salón. Todos se acercaron, formando un círculo a su alrededor. Me quedé donde estaba, insegura de si debía unirme al grupo. «Queridos amigos», comenzó Lucas, su voz amplificada por el micrófono, «quiero agradecer la presencia de todos en esta noche tan especial. Hoy no solo celebro mis 30 años, sino el inicio de una nueva fase en mi vida». Aplausos educados. Lucas continuó. «Como saben, recientemente tuve la suerte de recibir una herencia que me permitió finalmente vivir la vida que siempre soñé. Pero la verdadera riqueza está en las maravillosas personas que he conocido desde entonces, personas que realmente me entienden y apoyan mi visión». Levantó la copa, mirando alrededor del círculo. «Quiero agradecer especialmente a Amanda, que trajo luz y clase a mi vida». Amanda sonrió, aceptando los aplausos con un delicado asentimiento. «Y a mis nuevos amigos del club empresarial, que me acogieron como familia y me mostraron un mundo de posibilidades que ni siquiera sabía que existían». Familia. La palabra golpeó mi corazón como un cuchillo. Éramos solo Lucas y yo desde que su padre nos abandonó cuando él tenía 2 años. Yo había sido madre y padre, trabajando en 3 empleos diferentes para que él pudiera estudiar en una escuela decente. Hubo noches en que comía solo un pan para que él pudiera tener una comida completa. Me levanté y caminé más cerca del círculo, deteniéndome en el borde exterior. Lucas aún no me había mencionado en su discurso de agradecimiento. «Y finalmente», continuó, «quiero agradecer al destino por esta oportunidad de reinvención, de dejar atrás las limitaciones del pasado y abrazar un futuro ilimitado». Limitaciones del pasado. ¿Así veía él nuestra vida juntos, como una limitación? «Lucas», llamé, mi voz temblando, pero lo suficientemente alta para ser oída. «Hijo». Un silencio incómodo cayó sobre el salón. Lucas se detuvo a mitad de la frase, su mirada encontrando la mía. Vi algo pasar por su rostro. ¿Vergüenza? ¿Irritación? «Mamá, estoy en medio de mi discurso», dijo sin usar el micrófono, pero lo suficientemente fuerte para que los más cercanos oyeran. «Lo siento, hijo. Solo quería decir que estoy orgullosa de ti». Amanda susurró algo al oído de una amiga que rió discretamente. «Gracias», respondió Lucas secamente. «Ahora, como decía...» «Lucas», insistí, dando un paso adelante, entrando en el círculo. Algo dentro de mí necesitaba ser reconocido. Necesitaba que mi hijo les mostrara a todas aquellas personas que yo importaba. «¿No me vas a presentar a tus nuevos amigos?» El silencio ahora era absoluto. Lucas parecía congelado, micrófono en mano, ojos fijos en mí como si yo fuera una intrusa y no la mujer que lo trajo al mundo. Fue Amanda quien rompió el silencio, acercándose con su sonrisa perfecta. «Claro, ¿dónde están nuestros modales? Todos. Esta es la ama de llaves de Lucas durante su infancia». «¿Ama de llaves?», repetí, en shock. «Soy su madre». Más susurros, miradas curiosas. Amanda mantuvo la sonrisa plástica. «Claro, claro, la madre biológica». Lucas nos contó cómo lo cuidó a pesar de las circunstancias difíciles. El modo en que dijo «circunstancias difíciles» hizo parecer que yo había criado a Lucas en una alcantarilla, no en un apartamento modesto pero limpio y lleno de amor en Nezahualcóyotl. Lucas finalmente se movió.
bajando del escenario rápidamente, acercándose a mí con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. «Mamá, este no es el momento. ¿Podemos hablar después?» «¿Después cuándo, Lucas? Hace 3 meses que apenas atiendes mis llamadas. Te mudaste de casa sin darme la nueva dirección. Tuve que rogarle a Claudio que me trajera aquí hoy. Sentí las miradas, oí los susurros. Estaba armando un escándalo, pero no podía detenerme. 30 años de sacrificio por este hijo, y ahora me trataba como a una extraña inconveniente. «Vamos a hablar afuera», dijo Lucas en voz baja, sujetando mi brazo con firmeza suficiente para doler. Me guió a una terraza lateral, lejos de las miradas curiosas. Apenas la puerta se cerró detrás de nosotros, su expresión cambió completamente. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó. «¿Avergonzándome frente a las personas más influyentes de Polanco?» «¿Avergonzándote? Lucas, soy tu madre». «Sé quién eres», respondió fríamente. «Lo que no entiendo es por qué no puedes simplemente quedarte en tu rincón y dejarme administrar mi vida a mi manera». «¿Tu rincón? ¿Así me ves ahora? ¿Como alguien a ser escondida, mantenida a distancia de tu nueva vida brillante?» Lucas se pasó la mano por el cabello perfectamente cortado, visiblemente frustrado. «Mamá, no entiendes. Estoy construyendo conexiones importantes aquí, personas que pueden abrir puertas que nosotros ni sabíamos que existían». ¿Nosotros? Ya no parece haber un nosotros, Lucas. Parece que están tú y tu nueva pandilla, y yo soy solo un recordatorio embarazoso de dónde vienes. Él no lo negó. Ese fue el momento más doloroso, el hecho de que él no lo negara. «Mira, no estoy diciendo que no estoy agradecido por todo lo que hiciste», dijo, en un tono que sonaba ensayado. «Pero necesito que entiendas que estoy en otro nivel ahora. Tengo una imagen que mantener, conexiones que cultivar. Y yo no encajo en esa imagen», completé, la realidad finalmente golpeándome con toda su fuerza. Lucas desvió la mirada, incapaz de mirarme directamente. «Es complicado». «No, no es complicado. Es bastante simple, de hecho. Estás avergonzado de mí, avergonzado de mis manos callosas, de mi vestido barato, de mi acento de Nezahualcóyotl. Estás siendo dramática». «Estoy siendo honesta, algo que tú parece que olvidaste cómo hacer». La puerta de la terraza se abrió y Amanda apareció, su sonrisa falsa firmemente en su lugar. «Lucas, cariño, los Monteverde están preguntando por ti. Necesitan irse más temprano». Lucas asintió, visiblemente aliviado por la interrupción. «Ya voy». Se volteó hacia mí. «Necesitamos terminar esta conversación después, mamá. Por favor, intenta no causar más escenas esta noche». Antes de que pudiera responder, él ya se estaba alejando, siguiendo a Amanda de vuelta a la fiesta. La puerta se cerró lentamente, dejándome sola en la terraza oscura, con el sonido amortiguado de la celebración continuando sin mí. Lágrimas calientes corrían por mi rostro. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mi muchacho cariñoso se transformó en este extraño frío que veía a su propia madre como un obstáculo para su ascenso social? Fue en ese momento, sola en la terraza de la fiesta de cumpleaños de mi hijo, una fiesta a la que apenas había sido invitada, que tomé una decisión. Las lágrimas se secaron, sustituidas por una determinación que no sabía que poseía. Lucas había olvidado de dónde venía. Había olvidado quién realmente se preocupaba por él cuando no tenía nada. Tal vez era hora de recordárselo, y yo sabía exactamente cómo hacerlo. Volví a la fiesta con la cabeza en alto, decidida a aguantar hasta el final. Pero lo peor aún estaba por venir, y yo no tenía idea de cuán profunda sería la humillación que mi propio hijo me reservaba. Cuando volví a la fiesta, nadie pareció notar mi ausencia o regreso. Volví a mi mesa en el rincón, observando de lejos mientras Lucas circulaba por la sala, la estrella incandescente alrededor de la cual todos orbitaban. Él parecía tan diferente ahora. No era solo el traje caro o el reloj de lujo en su muñeca. Era su postura, su sonrisa,
incluso el modo en que gesticulaba al hablar, todo cuidadosamente calibrado para parecerse a las personas a su alrededor. En solo 6 meses, mi hijo se había transformado en un extraño. Me sorprendí a mí misma recordando los momentos de nuestra vida juntos antes de la herencia. El apartamento pequeño que compartíamos, donde Lucas dormía en la sala para que yo pudiera tener la única habitación. Las noches en que nos quedábamos despiertos jugando a las cartas cuando se iba la luz, porque no teníamos dinero para pagar la cuenta. Su graduación en la Universidad Estatal, a donde viajaba 4 horas todos los días porque no podíamos pagar un dormitorio. Habíamos sido felices, a pesar de las dificultades, o al menos eso pensaba yo. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando el mesero, el mismo que me había ignorado anteriormente, finalmente se acercó a mi mesa. «Señora», dijo sin mirarme a los ojos, «el señor Cardoso solicita su presencia junto al pastel». Me levanté, el corazón acelerándose. Tal vez Lucas había reconsiderado. Tal vez quería incluirme en el momento especial, reconocer públicamente a la madre que había sacrificado todo por él. Seguí al mesero hasta el centro del salón, donde un pastel impresionante de 5 pisos había sido posicionado. Lucas estaba allí, brazo alrededor de la cintura de Amanda, mientras el fotógrafo posicionaba grupos para fotos oficiales. «Lucas», llamé suavemente, acercándome. «¿Me llamaste?» Él se volteó, pareciendo momentáneamente confundido. «¿Llamé?» El mesero se inclinó para susurrar algo en su oído. Lucas asintió, recordando. «Ah, sí», dijo, su sonrisa no alcanzando los ojos. «Pensé que tal vez querrías ayudar a servir el pastel». «¿Servir?», repetí, no estando segura de si había entendido correctamente. «Sí, siempre fuiste excelente en ese tipo de cosas. Organizada, eficiente». Me quedé paralizada, tratando de procesar lo que estaba oyendo. Mi hijo no me había llamado para participar en la celebración. Me había llamado para servir a los invitados, como una empleada. «Lucas», comencé, mi voz baja para que solo él pudiera oír. «¿Quieres que tu madre trabaje en tu fiesta de cumpleaños?» Él pareció incómodo, mirando rápidamente alrededor para verificar si alguien estaba escuchando. «No es trabajar, mamá, es solo ayudar. Pensé que te gustaría sentirte útil. Sé cuánto te gusta cuidar de las personas». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. «¿Como tu empleada doméstica?» Lucas abrió la boca para responder, pero fue Amanda quien habló, acercándose con su sonrisa perfecta. «Teresa, ¿no es así? Lucas mencionó que tienes mucha experiencia sirviendo en eventos. Tenemos muchos invitados importantes aquí, así que tu ayuda sería adecuada». Miré a mi hijo, esperando, rogando silenciosamente, que él corrigiera la situación. Que les dijera a Amanda y a todos los presentes que yo era su madre, la mujer que había trabajado en 3 empleos para que él pudiera tener una educación decente, que se había quedado sin cenar innumerables noches para que él pudiera comer. Pero él permaneció en silencio, evitando mi mirada. «Lucas», intenté una vez más, mi voz apenas un susurro. «Por favor, no me hagas esto». Algo cambió en su rostro entonces, una dureza que nunca había visto antes. Se inclinó, hablando bajo para que solo yo oyera. «Mira, mamá, voy a ser sincero, me estás avergonzando. Estas personas son importantes para mí, para mi futuro. No necesitan saber sobre antes». ¿Antes? Antes de la herencia, antes de que yo fuera quien realmente debería ser. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. ¿Y quién realmente debería ser, Lucas? ¿Alguien que se avergüenza de su propia madre? Él miró alrededor nerviosamente, notando que algunas personas comenzaban a observar nuestra tensa conversación. ¿Podemos discutir esto después? Ahora no es el momento. ¿Cuándo es el momento, Lucas? Me has estado evitando por meses. Amanda se acercó nuevamente, percibiendo la tensión. ¿Está todo bien aquí?
Lucas forzó una sonrisa. Todo genial. Teresa estaba solo. Sim hizo una pausa y vi algo decidirse en sus ojos antes de continuar, explicando que no podrá ayudar esta noche. Amanda frunció el ceño delicadamente. Oh, qué lástima. Bueno, estoy segura de que el equipo del buffet puede arreglárselas. Se volteó hacia mí, su mirada evaluándome de pies a cabeza. Debe ser tan gratificante para ti ver cómo Lucas superó sus orígenes, una verdadera historia de superación. Las palabras eran educadas, pero el significado detrás de ellas era claro como el cristal. Yo era los orígenes, algo a ser superado, dejado atrás, olvidado. De hecho, respondí, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Estoy muy orgullosa del hombre que crié sola, del hombre que enseñé a ser honesto, respetuoso y agradecido. La sonrisa de Amanda vaciló ligeramente. Lucas parecía que quería que el suelo se abriera y se lo tragara. «Mamá», dijo, la voz tensa. «Por favor». Fue la manera en que dijo «por favor». No como una súplica, sino como una orden para que me callara, para que no estropeara la fachada cuidadosamente construida, lo que finalmente rompió algo dentro de mí. «Está bien, Lucas», respondí, mi voz sorprendentemente calma. «No voy a avergonzarte más». Me volteé para irme, pero me detuve al oír a Amanda hablar con otra invitada, sin preocuparse en bajar la voz. «Es la diarista que lo crió. ¿Te imaginas? Lucas prácticamente se crió solo. Es un milagro que se haya vuelto tan refinado, considerando, bueno, ya sabes». Me volteé lentamente, mi cuerpo entero temblando. Lucas había oído. Podía ver por el modo en que sus hombros se tensaron, pero no dijo nada. No me defendió. No corrigió la mentira. «¿Diarista?», repetí, mi voz más alta de lo que pretendía. Varias personas se voltearon a mirar. Amanda sonrió, despreocupada. «Oh, disculpa, Teresa. No quise ofender. Es un trabajo perfectamente respetable». Yo no era la diarista de Lucas, dije claramente, para que todos pudieran oír. Soy su madre. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo cercano. Amanda pareció genuinamente sorprendida, antes de recomponerse rápidamente. «Claro, claro, es lo que quise decir, la madre que trabajaba como diarista, tan dedicada». Estaba tratando de salvar la situación, pero el daño ya estaba hecho. Miré a Lucas, esperando, una vez más, que él interviniera, que me defendiera. En su lugar, dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre mí y el grupo, como si intentara esconderme. «Mamá», dijo en voz baja pero firme, «creo que deberías irte. Claramente, este ambiente te está incomodando». No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propio hijo me estaba echando de su fiesta de cumpleaños. «¿Incomodándome?», repetí, incrédula. Lo que me incomoda es ver a mi hijo fingiendo ser alguien que no es, avergonzado de la mujer que sacrificó todo por él. «Estás exagerando», susurró furiosamente. «Estás convirtiendo esto en algo que no es». «¿Y qué es esto exactamente?». «Tú no entiendes. Estos son mis amigos ahora, mi verdadera familia, personas que me entienden, que comparten mis intereses y ambiciones». Su verdadera familia. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. «Lucas», logré decir, mi voz fallando, «yo soy tu familia». Él miró alrededor nerviosamente, notando que teníamos una audiencia cada vez mayor. «Mira», dijo, bajando la voz aún más. «Te amo, mamá, lo sabes, pero tú no encajas aquí. Este es mi mundo ahora». «¿Y no hay lugar para mí en él?». Su silencio fue respuesta suficiente. «Entiendo», dije finalmente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Te avergüenzas de mí». «No es cuestión de vergüenza», intentó explicar, pero sin convicción. «Es una cuestión de adecuación». «Adecuación», repetí, la palabra amarga en mi boca. «Y yo no soy adecuada para tu nueva vida». Él no respondió, y su silencio lo dijo todo.
En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor era tan intenso que se transformó en otra cosa. Una frialdad, una determinación que nunca había sentido antes. «Está bien, Lucas», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Voy a respetar tu deseo. No te molestaré más con mi presencia inadecuada». Tomé mi bolso de la mesa en el rincón y comencé a caminar hacia la salida. Lucas pareció momentáneamente sorprendido con mi repentina aquiescencia. «Mamá, espera», llamó, siguiéndome hasta la puerta. «No quiero que te vayas así». Me detuve y me volteé. «¿Cómo quieres que me vaya, Lucas? ¿Por la puerta de atrás para que nadie me vea?» Él no respondió, pero su mirada culpable lo dijo todo. «Sabes», continué, manteniendo mi voz baja pero clara, «estoy muy orgullosa de todo lo que hice por ti. De las noches sin dormir, de los 3 empleos, de las comidas que salté para que tú pudieras comer. Pensé que tú también lo estabas». «Mamá, por favor». Pero ahora veo que estaba equivocada. No estás orgulloso de nuestra vida juntos. Estás avergonzado de ella, avergonzado de mí. Él intentó argumentar, pero levanté la mano para silenciarlo. «Está todo bien, hijo. Lo entiendo. Tienes una nueva vida ahora, nuevas personas que son más adecuadas. Voy a respetarte y a mantenerme fuera de tu camino». «No es eso lo que quiero», protestó débilmente, pero ambos sabíamos que era una mentira. Retiré de mi bolso el pequeño envoltorio conteniendo la corbata que había comprado para él, lo mejor que pude pagar, y la puse en sus manos. «Feliz cumpleaños, Lucas». Comencé a alejarme, pero él sujetó mi brazo. «Mamá, no entiendes. Esta herencia es una oportunidad de finalmente tener la vida que merecemos. Ya no tienes que trabajar. Puedo cuidar de ti». Me volteé lentamente. «¿Cuidar de mí? ¿Cómo me cuidaste hoy? ¿Escondiéndome en un rincón, dejando que tu novia me llamara diarista, sugiriendo que sirviera el pastel?» Él al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Fue un malentendido. Mira, puedo comprar un apartamento para ti, pagar tus cuentas. Nunca más necesitarás trabajar». Lo miré, este extraño elegante que un día fue mi muchacho, y sentí una tristeza más profunda que cualquier dolor físico que jamás había experimentado. «Realmente no entiendes, ¿verdad? No quiero tu dinero, Lucas. Quiero tu respeto. Quiero que reconozcas quién soy, tu madre, no una inconveniencia a ser manejada». Él abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por Amanda, que apareció a su lado, deslizando el brazo por el suyo. «Lucas, cariño, te están esperando para el corte del pastel», dijo, lanzándome una sonrisa educada pero fría. «Teresa, ¿ya te vas? Qué pena, pero entiendo. Debe ser agotador para ti quedarte hasta tarde». Miré a Amanda, luego a Lucas, que permaneció en silencio, permitiendo una vez más que ella me tratara con condescendencia. «Sí», respondí, enderezando los hombros. «Me voy. Tengo mucho que hacer mañana». Me volteé y caminé en dirección a la salida, consciente de las miradas y susurros que me seguían. Cuando llegué a la puerta, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez. Lucas ya había regresado al centro del salón, brazo alrededor de la cintura de Amanda, sonriendo a la multitud mientras se preparaban para cantar Las Mañanitas. Él no miró en mi dirección. Era como si yo ya no existiera para él. Salía la noche, las lágrimas finalmente escapando. Pero en medio del dolor había algo más creciendo, una resolución, una certeza. Lucas me había mostrado quién él realmente era ahora, y era hora de yo mostrarle a él quién yo realmente era. Porque había un secreto que ni él ni nadie en esa fiesta sabían. Un secreto guardado en una pequeña caja de documentos en mi apartamento. Un secreto que podía hacer que toda aquella nueva vida glamurosa se desmoronara en cuestión de días. Mientras caminaba sola por la calle oscura, tomé mi decisión. Lucas había elegido su nueva familia en detrimento de la única persona que siempre estuvo a su lado. Ahora él enfrentaría las consecuencias de esa elección. El autobús se balanceaba por los barrios de la ciudad,
llevándome del condominio de lujo de Polanco de Lucas de vuelta a mi pequeño apartamento en el suburbio de Nezahualcóyotl. Sentada sola en el asiento trasero, dejé las lágrimas correr libremente, sin importarme las miradas ocasionales de los otros pocos pasajeros. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Cuando mi hijo, mi Lucas, se había transformado en este extraño de mirada fría que tenía vergüenza de su propia madre. Recordé al pequeño muchacho que corría a mis brazos cuando volvía de la escuela, que hacía tarjetas de cumpleaños con papel de color y pasta pegada porque no teníamos dinero para regalos. El adolescente que insistía en trabajar medio tiempo para ayudar con las cuentas, incluso cuando yo intentaba convencerlo de concentrarse solo en los estudios. El Lucas que yo conocía valoraba a la familia por encima de todo, porque solo nos teníamos el uno al otro. ¿Cuándo aquel muchacho se había transformado en el hombre que me humilló esta noche? Cuando llegué a mi edificio antiguo, subí los 4 pisos a pie. El ascensor estaba descompuesto de nuevo. Mi apartamento era pequeño, pero limpio y acogedor. Durante años había sido el hogar feliz de Lucas y yo. Ahora parecía solo vacío. En la mesa de la cocina abrí la pequeña caja donde guardaba nuestros documentos importantes: certificados, contratos de alquiler, pólizas de seguro, los papeles de una vida modesta pero honesta. En el fondo de la caja encontré el sobre amarillento que buscaba. Era viejo, los bordes desgastados por el tiempo, pero su contenido podía cambiarlo todo. Lo abrí con cuidado, releyendo las páginas que había guardado por tanto tiempo. Documentos de una historia que nunca conté a Lucas. La verdad completa sobre su padre y sobre la herencia que él ahora ostentaba con tanto orgullo. Rodrigo Vázquez no nos había simplemente abandonado a ambos, como yo siempre le dije a Lucas. La verdad era mucho más complicada. Rodrigo venía de una familia tradicional, los Vázquez, dueños de una red de hoteles y resorts de lujo por el país. Cuando nos conocimos, él estaba rebelde, como él mismo decía, alejado de la familia que consideraba opresiva y materialista. Él trabajaba como mesero en el restaurante donde yo era limpiadora, fingiendo ser solo un muchacho común. Nos enamoramos, jóvenes e ingenuos. Cuando quedé embarazada, Rodrigo inicialmente se quedó a mi lado, prometiendo que formaríamos una familia. Pero cuando les contó a sus padres, todo cambió. Los Vázquez hicieron lo que las familias ricas siempre hacen: ofrecieron dinero para que yo desapareciera. Rodrigo resistió por un tiempo, pero eventualmente cedió a la presión familiar. La última vez que lo vi, me entregó un sobre con dinero suficiente para algunos meses y una carta de despedida. Rechacé el dinero por orgullo, devolviéndolo por correo. Pero guardé la carta, junto con recortes de periódicos sobre la familia Vázquez y documentos que probaban que Rodrigo era el padre de Lucas, incluyendo una prueba de paternidad que había conseguido a través de un abogado pro bono cuando Lucas tenía 5 años. Había un documento más en el sobre, el más importante de todos: una copia de un acuerdo de confidencialidad que Augusto Vázquez, el patriarca, me había enviado algunas semanas después del nacimiento de Lucas. El acuerdo estipulaba que yo recibiría una cantidad considerable si prometía nunca revelar que Lucas era un Vázquez, nunca buscar a la familia y nunca contarle la verdad a mi hijo. Yo había firmado el acuerdo, pero no por el dinero, que nuevamente rechacé. Firmé porque quería proteger a Lucas del rechazo. No quería que mi hijo creciera sabiendo que su padre y su familia paterna no lo querían. Era mejor, pensé en la época, dejarlo creer que el padre había muerto, que saber que había sido rechazado. Durante años seguí al pie de la letra ese acuerdo, criando a Lucas sola, contándole que su padre nos había abandonado cuando era bebé y luego había muerto en un accidente. Una mentira piadosa, pensé, para proteger su corazón. Lo que Lucas no sabía, lo que nadie sabía, era que el tío abuelo lejano, que supuestamente le había dejado la herencia a él, era, en realidad, Augusto Vázquez, su abuelo paterno. Pocos meses antes, yo había recibido una llamada inesperada del viejo abogado de los Vázquez.
Augusto estaba muriendo y, arrepentido de haber rechazado a su único nieto, había decidido incluirlo en su testamento. Pero con una condición: Lucas jamás podría saber quién él realmente era o cómo estaba verdaderamente relacionado con la familia Vázquez. Oficialmente, sería presentado solo como un pariente distante que, inexplicablemente, había decidido dejar una fortuna a un joven que nunca había conocido. Yo había concordado, pensando que finalmente Lucas tendría acceso a las oportunidades que siempre mereció. Nunca imaginé que el dinero lo cambiaría tan profundamente, transformándolo en el tipo de persona que rechazaría a su propia madre por vergüenza de sus orígenes humildes. La ironía era cruel. Lucas ahora despreciaba sus orígenes, sin saber que era exactamente ese comportamiento el que su abuelo paterno había demostrado 30 años atrás, rechazando a la nuera pobre y al nieto ilegítimo. Ahora, sosteniendo estos documentos en mis manos, yo tenía poder. Poder para exponer la verdad. Poder para mostrarle a Lucas que su preciosa herencia venía de la misma familia que había intentado impedir su nacimiento. Poder para revelar que el acuerdo de confidencialidad que yo había firmado incluía una cláusula específica. Si la verdadera identidad de Lucas como heredero Vázquez era revelada por cualquier persona, él perdería todo derecho a la herencia. En otras palabras, si yo le contaba a Lucas la verdad sobre su origen, todo aquel dinero que había transformado a mi hijo amoroso en un extraño arrogante desaparecería instantáneamente. Pasé la noche entera despierta, mirando aquellos documentos, pensando en lo que debía hacer. Parte de mí quería venganza. Quería ver a Lucas perderlo todo, ser forzado a volver a la realidad, tal vez hasta necesitar mi ayuda de nuevo. Quería que él sintiera el gusto amargo del rechazo que me había hecho sentir. Pero otra parte, la parte que siempre sería madre, independiente de todo, dudaba. Yo había pasado la vida entera protegiendo a Lucas, poniendo sus necesidades por encima de las mías. ¿Sería capaz de destruir su nueva vida, incluso después de cómo me trató? A la mañana siguiente, con ojos rojos e hinchados de tanto llorar, tomé mi decisión. Guardé los documentos en mi bolso y salí para el trabajo. Limpieza en 3 casas diferentes, la rutina que nos había sustentado a mí y a Lucas por tantos años. Mientras limpiaba ventanas, tallaba pisos y organizaba armarios, mi mente continuaba volviendo a la escena de la noche anterior. Mis amigos ahora, mi verdadera familia, Lucas había dicho. Las palabras aún quemaban. Al final del día, exhausta y adolorida, tomé un autobús para la dirección que había memorizado. El despacho de abogados que administraba el patrimonio de Augusto Vázquez. Si quería respuestas, tendría que empezar allí. El edificio era impresionante, todo vidrio y acero, en el corazón financiero de la ciudad. Me sentí fuera de lugar al entrar en el lobby lujoso, con mi uniforme de diarista aún puesto, cargando mi bolso gastado. ¿Puedo ayudarle?, preguntó la recepcionista, su tono educado pero distante, ojos evaluando mi apariencia. Necesito hablar con el doctor Enrique Méndez, respondí, intentando sonar más confiada de lo que me sentía. Sobre el patrimonio Vázquez. Ella levantó una ceja perfectamente delineada. ¿Tiene cita? No, pero es urgente. Dígale que Teresa Cardoso está aquí, la madre de Lucas Cardoso. Algo en mi determinación debió haber comunicado la seriedad de la situación, porque después de una breve llamada fui conducida a un elevador y luego a una oficina en el 10º piso. El doctor Méndez era más viejo de lo que yo esperaba. Tal vez cerca de los 70 años, cabello canoso y lentes de armazón grueso. Él se levantó cuando entré, una sonrisa cautelosa en su rostro. Señora Cardoso, ¡qué sorpresa! Por favor, siéntese. Me senté en la silla frente a su imponente escritorio, poniendo mi bolso en mi regazo. Doctor, vine a hablar sobre mi hijo, Lucas, y sobre el acuerdo que firmé con Augusto Vázquez hace 30 años.
Él ajustó sus lentes, mirándome con más atención. Entiendo. Debo recordarle que aquel acuerdo aún está en vigor. La cláusula de confidencialidad es absolutamente... Estoy consciente de los términos, interrumpí. Lo que quiero saber es si Augusto dejó algún mensaje para Lucas. Algo personal, además del dinero. El doctor Méndez dudó, claramente incómodo. ¿Por qué pregunta eso ahora, señora Cardoso? Porque mi hijo se está transformando exactamente en el tipo de persona que su abuelo era. Alguien que desprecia a personas como yo por su clase social. Y creo que él tiene el derecho de saber la verdad sobre su herencia. La expresión del abogado cambió, volviéndose más seria. Señora Cardoso, debo alertarle que cualquier revelación sobre la verdadera relación entre Lucas y la familia Vázquez resultaría en la pérdida inmediata de toda la herencia. ¿Es eso lo que desea para su hijo? Lo que deseo, respondí tranquilamente, es a mi hijo de vuelta, el muchacho que crié para ser honesto, compasivo y agradecido, no este extraño que se avergüenza de su propia madre. El doctor Méndez me estudió por un largo momento antes de abrir un cajón de su escritorio. De él retiró un sobre sellado. Augusto dejó esto para Lucas, con instrucciones específicas de que solo debería ser entregado si ciertas circunstancias ocurrían. ¿Qué circunstancias? Si Lucas demostraba el tipo de arrogancia y elitismo que usted describe, Augusto temía que el dinero pudiera corromper al nieto que nunca conoció. Este sobre contiene una carta explicando todo. ¿Quién Lucas realmente es? ¿Por qué fue rechazado en el pasado? ¿Y cómo Augusto se arrepintió de esa decisión en sus últimos años? Miré el sobre, sintiendo su peso simbólico. Y si Lucas lee esto, perderá la herencia, el doctor Méndez confirmó. Esa fue la condición impuesta por Enrique Vázquez, hijo de Augusto y tío de Lucas, para concordar con la inclusión del sobrino en el testamento. Enrique nunca quiso que Lucas fuera reconocido como un verdadero Vázquez. El compromiso que Augusto consiguió fue dejar el dinero a Lucas, siempre y cuando la verdadera relación permaneciera en secreto. Entonces tengo una elección, murmuré, más para mí misma que para él. Puedo mantener el secreto y permitir que Lucas continúe con su nueva vida, incluso si eso significa perderlo para siempre. O puedo revelar la verdad y traerlo de vuelta a la realidad, pero destruir todo lo que él construyó con ese dinero. El doctor Méndez asintió gravemente. Es una elección difícil para cualquier madre. Extendí la mano hacia el sobre. ¿Puedo? Él dudó. Técnicamente esto le pertenece a Lucas. Y yo se lo voy a entregar a él, prometí. Solo quiero saber lo que dice antes de tomar mi decisión final. Después de un momento de consideración, el doctor Méndez empujó el sobre en mi dirección. No le estoy dando esto a usted oficialmente. Solo estoy permitiendo que vea su contenido para tomar una decisión informada. Asentí, agradecida por su comprensión. Abrí el sobre con cuidado, encontrando varias páginas escritas a mano en una caligrafía elegante pero frágil, las últimas palabras de un hombre muriendo para el nieto que nunca conoció. La carta comenzaba con una confesión, el arrepentimiento de Augusto por haber forzado a Rodrigo a abandonar a su novia embarazada de clase baja 30 años atrás. Describía cómo Rodrigo nunca se había recuperado completamente de esa decisión, cayendo en una espiral de alcoholismo que eventualmente lo mató en un accidente de coche 10 años después. Algo que yo nunca supe, pues había cortado todos los lazos con la familia Vázquez. Augusto escribió sobre cómo, en sus últimos años, había contratado investigadores para encontrar al nieto desconocido, descubriendo un joven trabajador, educado por una madre soltera dedicada. Él expresaba admiración por mí, por haber criado a Lucas sola, rechazando el dinero Vázquez por orgullo y principios. La parte más reveladora, sin embargo, era la advertencia. Si estás leyendo esto, Lucas, es porque algo salió mal. El dinero que te dejé, que creí ser una forma de compensación por el abandono de nuestra familia, de alguna manera corrompió al hombre bueno que tu madre crió.
Tal vez te hayas olvidado de dónde vienes. Tal vez te hayas olvidado de quién realmente importa. Las palabras finales eran como una puñalada. Si te has convertido en el tipo de hombre que desprecia a personas como tu madre por su clase social, entonces te has convertido exactamente como yo fui. Y pasé mis últimos años arrepintiéndome amargamente de ello. En ese caso, tal vez sea mejor que pierdas esta herencia. Dinero ganado sin esfuerzo raramente trae felicidad duradera y frecuentemente revela las peores partes de nosotros mismos. Terminé de leer con lágrimas en los ojos. Era como si Augusto Vázquez hubiera previsto exactamente lo que sucedería. ¿Qué planea hacer, señora Cardoso? El doctor Méndez preguntó suavemente cuando devolví la carta al sobre. Me sequé las lágrimas y enderecé los hombros. Voy a darle a mi hijo una oportunidad de elegir quién él realmente quiere ser. Llegué al nuevo apartamento de Lucas a principios de la noche siguiente. Era un penthouse deslumbrante en uno de los edificios más exclusivos de Polanco. El tipo de lugar que yo jamás podría soñar con visitar, mucho menos entrar antes de la herencia. El portero inicialmente dudó en dejarme subir, mirando con desconfianza mi vestido simple y mi bolso gastado. Necesité insistir en que era la madre del señor Cardoso y que él me estaba esperando. Una pequeña mentira, ya que Lucas no tenía idea de que yo venía. Cuando finalmente llegué a su puerta y toqué el timbre, me preparé para lo que vendría a continuación. El sobre de Augusto Vázquez pesaba en mi bolso como una bomba a punto de explotar. La puerta se abrió, revelando no a Lucas, sino a Amanda, usando un vestido elegante que probablemente costaba más que 3 meses de mi salario. Su expresión pasó de la sorpresa al desagrado en cuestión de segundos. «Teresa, ¿qué estás haciendo aquí?» «Vine a ver a mi hijo», respondí simplemente, manteniendo la compostura. «Es urgente. Lucas está ocupado en este momento. Estamos recibiendo a algunos amigos para cenar». Ella lanzó una mirada a mi ropa. «Es una ocasión formal. No vine para la cena», aclaré. «Necesito hablar con él en particular. Por favor, Amanda, es realmente importante». Ella dudó, visiblemente incómoda con mi presencia, cuando Lucas apareció detrás de ella, ajustando la corbata de su smoking. «Amanda, ¿quién es?», comenzó, deteniéndose al verme. «¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Necesitamos hablar, Lucas, en particular». Él miró por encima del hombro, hacia adentro del apartamento, donde voces y risas indicaban la presencia de invitados. «Ahora no es un buen momento. Estamos recibiendo a personas importantes para cenar». «Es sobre tu herencia», insistí. «Y es urgente». Algo en mi tono debió haber comunicado la seriedad de la situación, porque después de un momento de duda, Lucas asintió ligeramente. «Amanda, diles a los invitados que ya vuelvo. Voy a hablar con mi madre en la oficina». Amanda parecía querer protestar, pero se limitó a lanzarme una mirada helada antes de regresar para la cena. Lucas me condujo por un pasillo hasta una sala elegante, con estanterías de libros que parecían nunca haber sido abiertas, y un escritorio de madera noble, que más parecía un objeto de exposición que un lugar de trabajo. «¿Qué es tan urgente que no podría esperar hasta mañana?», preguntó apenas cerró la puerta, su tono irritado apenas disimulado. «Siéntate, Lucas», pedí, mi voz más calma de lo que esperaba. «Lo que tengo que contarte va a tomar algún tiempo. Mamá, tengo invitados esperando». «¿Invitados que son más importantes que tu propia madre? ¿Tu verdadera familia, como dijiste anoche?». Él tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Mira, sobre ayer, tal vez fui un poco duro. Estaba bajo presión con todos esos invitados importantes». «¿Demasiado importantes para ser vistos con la limpiadora que te crió?», completé por él. Lucas suspiró, pasándose la mano por el cabello perfectamente peinado. «No es así de simple, mamá. Tú no entiendes cómo funciona en este círculo. Las apariencias importan, las conexiones importan». «¿Y yo soy una apariencia inconveniente? ¿Es eso?
¿Una conexión embarazosa con tu pasado de pobreza? No dije eso, protestó, pero sin convicción. No necesitabas decirlo, respondí. Tus acciones lo dejaron bien claro anoche, y en todos los meses desde que recibiste esta herencia. Lucas se sentó finalmente, pareciendo cansado. ¿Qué quieres, mamá? ¿Dinero? Ya dije que puedo comprar un apartamento para ti, pagar tus cuentas. Nunca más necesitarás trabajar como limpiadora. No quiero tu dinero, Lucas. Nunca lo quise. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que sepas la verdad sobre esa herencia, sobre quién realmente eres. Él frunció el ceño, confundido. ¿De qué estás hablando? Abrí mi bolso y retiré el sobre de Augusto Vázquez, junto con los otros documentos que había guardado por tantos años. Los puse sobre la mesa entre nosotros. Tu tío abuelo lejano no era un pariente distante, Lucas. Era tu abuelo paterno, Augusto Vázquez. Lucas se congeló, sus ojos fijos en los documentos. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Mi padre murió cuando yo era bebé. Siempre dijiste que él no tenía familia. Otra mentira que conté para protegerte, admití, la culpa pesando en mi voz. Tu padre era Rodrigo Vázquez, hijo menor de Augusto. Cuando quedé embarazada, la familia Vázquez me ofreció dinero para desaparecer. Dinero que rechacé. Rodrigo, presionado por la familia, eventualmente me abandonó. Él murió algunos años después en un accidente de coche, después de años de alcoholismo. Lucas tomó los documentos con manos temblorosas, pasando los ojos por las pruebas que yo había reunido. La prueba de paternidad, los recortes de periódicos sobre la familia Vázquez, la carta de despedida de Rodrigo. ¿Por qué nunca me contaste esto?, preguntó, su voz casi un susurro. Para proteger tu corazón. Pensé que era mejor que creyeras que tu padre había muerto, en lugar de saber que él y su familia te habían rechazado por mi estatus social. Lucas continuó examinando los documentos, su expresión oscilando entre shock, rabia y confusión. ¿Y esta herencia? ¿Por qué Augusto de repente decidió dejarme todo esto después de rechazarme por 30 años? Arrepentimiento, respondí simplemente. En los últimos años de vida, él contrató investigadores para encontrarte. Descubrió el hombre bueno que te habías convertido, criado por una madre soltera que rehusó el dinero Vázquez por orgullo. Él admiraba eso. Señalé el sobre que aún no había sido abierto. Él dejó esta carta para ti, con instrucciones específicas sobre cuándo debería ser entregada. Lucas tomó el sobre, mirándome con desconfianza. ¿Qué instrucciones? La carta solo debería ser entregada si el dinero te cambiaba. Si te convertías en el tipo de persona que desprecia a otros por su clase social. Hice una pausa, dejando que las palabras penetraran. El tipo de persona que tiene vergüenza de su propia madre. Él palideció, las implicaciones de mis palabras claramente golpeándolo. Hay algo más que necesitas saber, continué. La herencia vino con una condición. Solo mantendrías el dinero mientras no supieras tu verdadera identidad como nieto de Augusto Vázquez. Si la verdad fuera revelada por cualquier persona, perderías todo inmediatamente. Lucas se levantó abruptamente, alejándose de la mesa como si los documentos pudieran morderlo. Entonces, ¿por qué me estás contando esto ahora? ¿Para castigarme? ¿Para hacerme perderlo todo? Te lo estoy contando porque tienes el derecho de saber la verdad. Y porque necesito descubrir quién es realmente mi hijo, el muchacho que crié para valorar a la familia por encima de todo, o el hombre que me humilló frente a extraños porque tenía vergüenza de mis manos callosas. Me estás dando un ultimátum, acusó, su voz temblando de rabia. O me comporto del modo que tú quieres, o revelas esta historia y yo pierdo todo. No, Lucas. Te estoy dando una elección. La misma elección que tuve 30 años atrás, cuando rechacé el dinero Vázquez para mantener mi dignidad. Señalé el sobre en la mesa. Lee la carta de tu abuelo. Luego decide quién realmente quieres ser. Lucas encaró el sobre por un largo momento antes de tomarlo con manos dubitativas.
Observé en silencio mientras abría el sello y retiraba las páginas, sus ojos recorriendo las palabras escritas por el abuelo que nunca conoció. Vi las emociones cruzar su rostro mientras leía: sorpresa, dolor, rabia y finalmente algo que parecía ser vergüenza. Cuando terminó, colocó las páginas cuidadosamente sobre la mesa y se quedó en silencio, mirando a la nada. «¿Lucas?», llamé suavemente después de algunos momentos. Él levantó los ojos hacia mí y con shock me di cuenta de que estaban llenos de lágrimas. «Me convertí exactamente como ellos, ¿verdad? Las mismas personas que te rechazaron por ser pobre, que intentaron comprar tu silencio, que me abandonaron incluso antes de que yo naciera». No respondí, dejando que él llegara a sus propias conclusiones. «Anoche», continuó, su voz embargada, «cuando Amanda te llamó diarista, cuando te sugerí servir el pastel. Dios mío, ¿qué tipo de persona le hace eso a su propia madre?» «El dinero cambia a las personas, hijo», dije suavemente. «A veces revela quién realmente somos por debajo de todas las capas». «Yo no quiero ser esa persona», dijo, moviendo la cabeza. «No quiero ser un Vázquez si eso significa tratar a los demás como inferiores. No quiero ni un centavo de ese dinero si el precio es perder a la única persona que siempre estuvo a mi lado, sin importar qué». Mi corazón se llenó de una mezcla de orgullo y alivio. Tal vez mi Lucas aún estaba allí, por debajo de la fachada elegante y fría. «¿Y si pierdes todo?», pregunté. «El penthouse, los autos, los nuevos amigos, Amanda, porque se irán, Lucas, cuando el dinero se acabe». Él miró a la puerta cerrada, detrás de la cual sus invitados, importantes, esperaban, y luego de vuelta hacia mí. Por un momento vi el conflicto en sus ojos, el deseo por el mundo lujoso que había experimentado en los últimos meses luchando contra los valores que yo le había enseñado. Finalmente, respiró hondo y extendió la mano para tomar la carta de Augusto de nuevo. Mi abuelo tenía razón. Dinero ganado sin esfuerzo raramente trae felicidad duradera. Solo reveló lo peor de mí. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», pregunté. Lucas miró los documentos esparcidos sobre la mesa, prueba de una historia de rechazo, orgullo y arrepentimiento que atravesaba generaciones. Luego, para mi sorpresa, comenzó a reunirlos cuidadosamente. «Voy a hacer lo que debí haber hecho desde el inicio», dijo, su voz más firme ahora. «Voy a elegir a mi familia, mi verdadera familia». Él se levantó, sosteniendo los documentos, y caminó hasta la puerta. Por un momento pensé que se estaba yendo, pero en su lugar él la abrió y dijo: «Amanda, ¿puedes venir aquí un momento? Y trae a todos los invitados, por favor». «Lucas», protesté alarmada. «¿Qué estás haciendo?». Él me dio una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que yo veía en su rostro en meses. Lo que debía haber hecho anoche, presentar a mi madre con el orgullo que se merece. Los minutos que siguieron fueron surrealistas. Amanda entró en la oficina, seguida por cerca de 10 personas en traje de gala, todos con expresiones de curiosidad educada y leve impaciencia. Reconocí algunos rostros de la fiesta de cumpleaños, el tipo de personas que Lucas ahora consideraba su verdadera familia. «Lucas, cariño, ¿qué está pasando?», Amanda preguntó, su sonrisa fija apenas escondiendo la irritación. «Los invitados están esperando para empezar la cena». Lucas dio un paso adelante, colocándose a mi lado y, para mi sorpresa, pasó el brazo alrededor de mis hombros. «Quiero presentar a alguien muy especial para mí», dijo, su voz clara y fuerte. «Esta es Teresa Cardoso, mi madre, la mujer que trabajó en 3 empleos diferentes para criarme sola, la mujer que renunció a comidas para que yo pudiera comer, la mujer que me enseñó todo lo que realmente importa en la vida». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Amanda miraba a Lucas como si hubiera perdido la cabeza. «Lucas», dijo bajito, «todos ya conocen a tu madre. ¿Esto puede esperar hasta después de la cena?» «No, no puede», él respondió firmemente. «Porque tengo otro anuncio que hacer».
Acabo de descubrir algunas informaciones importantes sobre mi herencia y necesito compartirlas con todos ustedes. El interés en la sala aumentó visiblemente. Cualquier cosa relacionada con dinero siempre captaba la atención de este grupo. Mi tío abuelo distante no era un pariente distante. Lucas continuó. Era mi abuelo paterno, Augusto Vázquez, que me rechazó incluso antes de que yo naciera porque mi madre no tenía el estatus social adecuado. Murmullos sorprendidos recorrieron el grupo. El nombre Vázquez claramente significaba algo para aquellas personas. La herencia vino con una condición. Lucas prosiguió, alzando los documentos en su mano. Si mi verdadera identidad como nieto de Augusto Vázquez fuera revelada, yo perdería todo el dinero inmediatamente. Amanda dio un paso adelante, alarmada. Lucas, ¿qué estás haciendo? ¿Esto es algún tipo de broma? No es broma, Amanda. Él respondió tranquilamente. Estoy revelando públicamente que soy Lucas Vázquez, nieto legítimo de Augusto Vázquez, lo que significa que, a partir de este momento, ya no soy millonario. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos en la sala estaban fijos en Lucas, expresiones variando de shock a incredulidad. No puedes estar hablando en serio, Amanda finalmente dijo, su sonrisa perfecta completamente desaparecida. ¿Por qué harías algo tan estúpido? Porque me di cuenta de que el dinero me transformó en el tipo de persona que desprecia a los demás por su clase social, en el tipo de persona que tiene vergüenza de su propia madre. Lucas miró hacia mí con genuino arrepentimiento. El tipo de persona que yo siempre desprecié. Una de las invitadas carraspeó delicadamente. Tal vez deberíamos volver en otro momento. No es necesario, Lucas dijo. De hecho, la cena está cancelada. Sugiero que todos ustedes se vayan a casa. Los invitados comenzaron a salir torpemente, murmurando disculpas y lanzando miradas curiosas. Solo Amanda permaneció, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Te volviste loco? Siseó apenas estuvimos solos. Acabas de tirar por la borda 65 millones de pesos. ¿Por qué? Porque finalmente entendí lo que mi abuelo estaba intentando enseñarme, Lucas respondió. Que dinero ganado sin esfuerzo frecuentemente revela lo peor de nosotros mismos. Y él tenía razón. En solo 6 meses me transformé en alguien que no reconozco más. Amanda soltó una risa amarga. ¡Qué conmovedor! ¿Y ahora, vamos a volver a ese apartamento minúsculo en Nezahualcóyotl? ¿Voy a cambiar mis vestidos de diseñador por ropa de segunda mano? No habrá nosotros, Amanda, Lucas dijo suavemente. Creo que ambos sabemos que no estás interesada en un hombre sin 65 millones en el banco. El rostro de ella se endureció. Te vas a arrepentir de esto, Lucas. Cuando la realidad de la pobreza te golpee de nuevo, cuando estés de vuelta en tu empleo mediocre, viviendo en ese apartamento miserable, vas a recordar este momento y darte cuenta de lo que tiraste. Lucas sonrió tristemente. Tal vez, pero al menos tendré mi dignidad y a mi madre. Amanda me miró con desprecio mal disimulado. Espero que ella valga 65 millones. Con eso, ella giró sobre sus talones y se fue, la puerta golpeando violentamente detrás de ella. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Lucas se volteó hacia mí, pareciendo de repente mucho más joven y vulnerable. Mamá, lo siento, por todo, por el modo en que te traté, por las cosas que dije. No hay suficientes disculpas en el mundo. Sí que las hay, respondí suavemente. Tú acabas de darlas, eligiendo a tu familia de verdad. Él me jaló para un abrazo apretado, el primero en meses que parecía genuino, sin prisa o distancia emocional. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro. ¿Qué voy a hacer ahora?, murmuró. Lo arruiné todo. Perdí mi empleo cuando recibí la herencia. Gasté una fortuna en cosas que no puedo mantener. Me aparté gentilmente, sosteniendo su rostro entre mis manos,
como solía hacer cuando era pequeño y estaba asustado. Vamos a empezar de nuevo, un día a la vez, juntos, como siempre lo hicimos. Esa noche, Lucas volvió a casa conmigo, al pequeño apartamento que había sido nuestro hogar por tantos años en Nezahualcóyotl. Durmió en el sofá viejo de la sala, como solía hacer antes de la herencia. Al día siguiente, comenzamos a reconstruir. La transición no fue fácil. En pocos días, la noticia se esparció. Lucas Cardoso, el nuevo millonario, que había causado sensación en los círculos sociales de Polanco, lo había perdido todo. Las llamadas de sus nuevos amigos se detuvieron abruptamente. Amanda bloqueó su número. El apartamento penthouse, los autos de lujo, los relojes caros, todo fue retirado cuando los abogados de la familia Vázquez ejecutaron la cláusula del testamento. El doctor Méndez, el abogado de Augusto, vino personalmente a nuestro apartamento una semana después para finalizar el papeleo. Debo decir que estoy impresionado, comentó mientras Lucas firmaba los documentos de renuncia. Pocos tendrían la valentía de hacer lo que usted hizo. No fue valentía, Lucas respondió mirándome. Fue simplemente lo correcto. El doctor Méndez sonrió ligeramente, ajustando sus lentes. Augusto habría estado orgulloso. Cuando el abogado estaba de salida, dudó en la puerta, como si recordara algo. Casi lo olvido. Hay una pequeña provisión en el testamento que no fue afectada por la revelación de su identidad. Él retiró un sobre de su carpeta. Augusto dejó una cuenta de ahorros separada para educación continuada, algo alrededor de 100,000 pesos. No es mucho comparado con lo que tenía, pero podría ser útil si quiere volver a la universidad, tal vez hacer un posgrado. Lucas tomó el sobre, sorprendido. Pensé que lo perdería todo. La cláusula principal se refería a la herencia principal. Esta cuenta fue establecida separadamente, con diferentes condiciones. El doctor Méndez sonrió. Tal vez Augusto esperó que usted hiciera exactamente lo que hizo y quiso garantizar un pequeño colchón para el nuevo comienzo. Después de que él se fue, Lucas miró el sobre, luego a mí. Es extraño. No siento ningún arrepentimiento. 65 millones de pesos, y no los extraño. Porque ahora entiendes lo que tu abuelo intentó enseñarte, respondí. Que el dinero no es lo mismo que valor. En los meses que siguieron, Lucas realmente comenzó de nuevo. Usó el dinero de la provisión educacional para iniciar un pequeño negocio, una empresa de reforma y construcción inspirada en los años en que trabajamos juntos arreglando cosas en nuestro apartamento porque no podíamos pagar por profesionales. Contrató a personas del barrio, muchas de ellas desempleadas hacía años. Claudio, nuestro vecino que había permanecido leal incluso durante los tiempos difíciles, se convirtió en su socio. Empezaron pequeños, reformando cocinas y baños, pero pronto consiguieron contratos mayores. Lucas trabajaba más duro que nunca, despertando antes del amanecer, volviendo a casa después del anochecer, las manos nuevamente callosas por el trabajo. Pero había una satisfacción en sus ojos que el dinero fácil nunca había traído. Una noche, aproximadamente un año después de la gran revelación, como pasamos a llamarla, estábamos sentados en nuestro pequeño balcón, compartiendo una botella de vino barato y observando el atardecer. El negocio de Lucas acababa de conseguir su contrato más grande hasta entonces, la reforma completa de un edificio escolar en el centro de la ciudad. ¿Sabes?, dijo contemplando su copa. Aquella carta de mi abuelo me hace pensar todos los días. ¿Qué parte de ella? La parte en la que él dijo que pasó sus últimos años arrepintiéndose de cómo había tratado a las personas, de cómo había juzgado a usted por su estatus social, no por su carácter. Lucas hizo una pausa. Me alegro de no haber tenido que esperar hasta estar en mi lecho de muerte para aprender esa lección. Sonreí, sintiendo un calor en el pecho que ninguna riqueza material podría proporcionar. Augusto habría estado orgulloso del hombre que te convertiste. Yo sé que lo estoy. Lucas alzó su copa en un brindis silencioso. A la familia, a la verdadera. A la familia,
repetí, tocando mi copa con la suya. Esa noche, mirando a mi hijo, no el extraño elegante y frío que el dinero había creado, sino el hombre genuino y compasivo que yo había criado, sentí una gratitud profunda. No por lo que habíamos perdido, sino por lo que habíamos recuperado. 3 años después, la empresa de Lucas había crecido a tal punto de emplear a 30 personas. Aún vivíamos en el mismo barrio, aunque nos habíamos mudado a un apartamento un poco más grande en el mismo edificio. No era lujoso, pero era cómodo y, más importante, fue comprado con dinero honestamente ganado. En una tarde de domingo, durante una barbacoa que estábamos realizando en la terraza comunitaria del edificio, Lucas me jaló hacia un rincón tranquilo, pareciendo nervioso. «Mamá, necesito contarte una cosa», dijo, jugando con el borde de su copa. «¿Qué pasa?», pregunté preocupada por su expresión seria. «Recibí una llamada del doctor Méndez la semana pasada. Aparentemente, Enrique Vázquez, mi tío, falleció». «Lo siento», respondí, incierta de cómo reaccionar a la noticia sobre un hombre que Lucas nunca había conocido. «No es eso», Lucas continuó. «El doctor Méndez dijo que Enrique dejó una carta para mí y una oferta». «¿Qué tipo de oferta?». Lucas respiró hondo. «Él quiere que yo asuma la parte de él en los negocios de la familia Vázquez, que yo me convierta oficialmente en un Vázquez y herede no solo el dinero, sino la responsabilidad por los negocios, por los empleados, por todo». Me quedé en silencio por un momento, absorbiendo la noticia. «¿Y qué vas a hacer?». «No sé», admitió. «Hace 3 años habría saltado a esta oportunidad sin pensarlo. Pero ahora…». Él miró alrededor, a sus amigos y empleados conversando y riendo en la terraza. «Ahora tengo algo que construí con mis propias manos, algo que tiene significado. Cualquiera que sea tu decisión, voy a apoyarte», aseguré. Lucas sonrió, sosteniendo mi mano. «¿Sabes cuál fue la mejor parte de la carta de Enrique?». Él dijo que observó nuestro progreso en los últimos años, que vio cómo construí mi negocio desde cero, cómo traté a mis empleados con respeto, cómo permanecí fiel a mis orígenes. Hizo una pausa. «¿Y cómo honré a mi madre?». Sentí lágrimas formándose en mis ojos. «La oferta no es por lástima o reconciliación tardía», Lucas continuó. «Es porque él cree que tengo lo necesario para liderar la empresa, no a pesar de mis orígenes humildes, sino a causa de ellos». En ese momento, me di cuenta de que habíamos completado un círculo. La familia que había rechazado a Lucas por sus orígenes, ahora lo quería exactamente por ellos, por los valores que yo le había enseñado, la ética de trabajo que habíamos desarrollado juntos, la integridad que él demostró cuando eligió a su madre en lugar de millones. «Estoy pensando en aceptar», Lucas dijo después de un momento. «No por el dinero o por el nombre Vázquez, sino por la oportunidad de marcar la diferencia en una escala mayor. De crear más empleos, de implementar políticas que realmente valoren a las personas, no solo la ganancia». «Creo que sería una decisión sabia», respondí. «Y creo que tu abuelo estaría orgulloso». Lucas sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro. «Solo si vienes conmigo, como consultora especial para asuntos de integridad y valores familiares». Reí moviendo la cabeza. «No sé nada sobre negocios corporativos, hijo». «Pero sabes todo sobre lo que realmente importa», él respondió, poniéndose serio. «Sobre elegir dignidad en lugar de dinero fácil, sobre valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen, sobre el verdadero significado de familia». Miré a mi hijo, el muchacho que yo había criado, el hombre en que él se había transformado, la jornada que habíamos recorrido juntos, y sentí una ola de orgullo tan intensa que casi me quitó el aliento. «Entonces», Lucas dijo, extendiendo la mano, «¿qué me dices? ¿Lista para una nueva aventura?». Tomé su mano, sintiendo las callosidades ganadas con trabajo honesto, tan similares a las mías propias. «Siempre, hijo, siempre».
Mientras volvíamos para la fiesta, para las personas que habían permanecido a nuestro lado en los buenos y malos momentos, reflexioné sobre la extraña jornada que la vida nos había proporcionado. Cómo una herencia que debería haber sido una bendición casi destruyó a mi hijo. Cómo perderlo todo fue, en realidad, el inicio de una ganancia mucho mayor. Lucas había aprendido la más valiosa de las lecciones, que el respeto no se puede comprar, que la verdadera familia permanece en los momentos difíciles y que el carácter de una persona no es definido por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por las elecciones que hace cuando confrontada con la adversidad. ¿Y yo? Yo había aprendido que a veces perder a un hijo por la arrogancia y el elitismo puede no ser el fin de la historia. Que con amor, paciencia y la valentía de enfrentar verdades difíciles, es posible recuperar lo que parecía perdido para siempre. En aquella tarde soleada, rodeados por personas que nos amaban por lo que éramos, no por lo que poseíamos, finalmente sentí que el círculo estaba completo. La madre rechazada había recuperado a su hijo. Y ambos habíamos descubierto el verdadero significado de la riqueza. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla porque en él hay una historia de traición y revuelta como nunca has visto antes.